Algunos pueblos murieron cuando su industria principal desapareció. Cuando una ciudad depende solo de una industria, como el mármol, el textil o una presa, basta que esa industria desaparezca para que el pueblo se convierta en un lugar fantasma. Vamos a ver los 10 pueblos fantasmas más extraños y vacíos de Estados Unidos. A veces no hace falta un terremoto ni una inundación, solo hace falta que la economía se mueva, y la gente con ella. Las comunidades pueden ser frágiles, que el tiempo vuela, y que hasta un solo habitante puede mantener viva la esperanza de todo un lugar. Las luces de la calle aún parpadean, pero nadie las ve. Las casas siguen de pie, pero las ventanas están tan vacías como una lonchera olvidada en vacaciones. No hay risas, ni pasos, ni siquiera un perrito chismoso ladrando. Y no estamos en una película de zombies ni en un videojuego de fin del mundo. Estamos hablando de pueblos reales en Estados Unidos, lugares que alguna vez tuvieron vida, gente, trabajo y hasta fiestas de barrio. Hoy tienen algo muy curioso: 0 habitantes. 0, nada, ni un alma. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el agua? ¿El wifi? ¿El helado? Algunos pueblos murieron cuando su industria principal desapareció. Otros simplemente se apagaron como una lámpara sin foco. Vamos a ver los 10 pueblos fantasmas más extraños y vacíos de Estados Unidos. Y cuidado, uno de ellos podría parecerse mucho al tuyo. Por cierto, si tú habías pensado invertir en una casa para rentarla, quédate hasta el final porque te voy a mostrar los números de cuánto dinero necesitas realmente. Y te tengo una estrategia increíble que no te la puedes perder. Número 10. Cantera Gans, Alabama. Una ciudad construida sobre piedra, literalmente. Aquí se sacaba mármol con tanta fuerza que parecía que estaban sacando oro. Pero cuando ya nadie quiso más mármol, el trabajo se fue. Y con él, toda la gente. Para los años 90, el pueblo ya no tenía ni alcalde ni vecinos. Lo único que quedó fueron papeles del gobierno y casas vacías, como si esperaran que alguien volviera. Y lo más raro, el pueblo siguió existiendo legalmente, pero sin gente, como si tuvieras un club con reglas, pero sin miembros. Número 9. Spencer Mountain, Carolina del Norte. Este pueblito tenía de todo: fábricas, televisión por cable y hasta un ayuntamiento con reuniones. Pero en 2016 solo quedaban 2 personas. Y ahora, ni eso. ¿Tormenta? ¿Incendio? Nada. Fue la economía que se fue esfumando como soda sin gas. La industria se marchó, la gente también, y el pueblo cerró el telón sin hacer mucho ruido. Número 8. Lakeside, Missouri. Lakeside suena bonito, ¿no? Como para un picnic junto al lago. Pero lo que queda ahí es solo el nombre. Se construyó para alojar a los trabajadores de una presa gigante. Pero cuando la obra terminó, la razón de existir del pueblo también se fue al agua. Aguantó unos años con unos pocos vecinos, pero en el censo de 2010 ya nadie vivía ahí. Para 2017 lo borraron oficialmente y nadie se dio cuenta. Sin despedidas, sin drama, como cuando cierran tu tienda favorita y ni te enteras. Número 7. Hood Owl, Oklahoma. Un pueblo llamado Búho Chillón. Suena adorable, pero la historia no es tan tierna. Este lugar fue fundado en los 70 por una sola familia. ¿Para crecer? No, para que nadie más entrara. Así como lo oyes, no tenía tiendas, ni escuela, ni calles, ni nada. Solo era legal en papel, y en 1990 ya marcaba 0 personas. Hoy sigue siendo un pueblo legal, pero sin gente, como tener un parque que solo existe en Google Maps. Número 6. Beaufort, Wyoming. Aquí sí que hay historia. Este lugar llegó a tener 2,000 personas gracias al tren, pero poco a poco todos se fueron. Para 2008 quedaba solo un hombre, Don Sammons. Era el alcalde, el cartero, el de la tienda y probablemente el único que se reía de sus chistes. En 2012 vendió todo el pueblo por más de $900,000 a unos inversionistas de Vietnam. Hoy, Beaufort es una gasolinera con nombre raro.
sin escuela, sin niños, sin nada, solo una historia que contarle al que echa gasolina. ¿Y qué nos enseñan estos pueblos? Que cuando una ciudad depende solo de una industria, como el mármol, el textil o una presa, basta que esa industria desaparezca para que el pueblo se convierta en un lugar fantasma. A veces no hace falta un terremoto ni una inundación, solo hace falta que la economía se mueva, y la gente con ella. Número 5. South Park View, Kentucky. Imagínate esto. Cada pocos minutos pasa un avión haciendo un ruido como de monstruo con hambre, pero nadie se queja. ¿Por qué? Porque no hay nadie que escuche. Así es, South Park View, un lugar que alguna vez fue un vecindario tranquilo cerca de Louisville, hoy está más solo que un limón en una fiesta de naranjas. Antes tenía casas, familias y hasta vecinos que se saludaban diciendo buenos días, sin gruñir. Pero cuando el aeropuerto empezó a crecer en los 90 y los aviones rugían más fuerte que un abuelo roncando, el gobierno decidió comprar las casas y demolerlas para que nadie reclamara por el ruido. El resultado, se fue toda la gente y quedó una ciudad sin habitantes, pero con alcalde. Un alcalde sin pueblo, como ser el capitán de un barco, sin tripulación. Número 4. Gilman, Colorado. Sube por las montañas rocosas y encontrarás un pueblo que parece detenido en el tiempo, y no porque tenga buena señal de Wi-Fi. Gilman fue fundado en 1886 y era un pueblo minero que sacaba de todo: plomo, zinc, cobre, plata, solo faltaba que encontraran chocolate. Tenía escuela, hospital y hasta boliche, pero debajo de esa riqueza había un secreto apestoso: metales pesados, químicos tóxicos y agua más contaminada que un refresco olvidado en el sol. En los 80, el gobierno dijo «basta» y ordenó evacuar. Todos tuvieron que dejar sus casas, sus muebles, sus recuerdos, todo. Hoy entrar ahí es ilegal. Es uno de los lugares más contaminados del país. Está sellado como si fuera una tumba, y aunque está cerquita de centros de esquí carísimos, nadie quiere pisarlo. Es una advertencia con forma de pueblo. Cuando contaminas la tierra que te da de comer, te deja sin postre. Número 3. Lewis, Vermont. ¿Te imaginas un pueblo donde no hay nadie, pero sigue existiendo legalmente? Así es Lewis. Está en medio del bosque, tan callado que hasta el eco se aburre. Este lugar tuvo vida hace más de 100 años, con trabajadores madereros que cortaban árboles y hacían fogatas. Pero cuando ya no hubo tantos árboles, la gente se fue y la naturaleza dijo: «Es mi turno». Hoy, Lewis es parte de una reserva de vida silvestre. No hay casas, ni tiendas, ni siquiera una tiendita de abarrotes. Número 2. Centralia, Pensilvania. Prepárate, porque esto parece sacado de una película de terror. Centralia era un pueblo minero normal, hasta que en los años 60 alguien encendió fuego en un basurero que estaba conectado a una mina subterránea. Y ¡pum!, el suelo empezó a arder, literalmente. El fuego se metió por los túneles de carbón y no ha parado en más de 60 años. El suelo humea, las calles se agrietan y los patios echan vapor como si fueran ollas express. La gente empezó a enfermar y el gobierno dijo: «Mejor váyanse». Pagaron a las familias para que se mudaran y demolieron las casas. Número 1. Monowi, Nebraska. Existe un pueblo en Estados Unidos con una sola persona viviendo ahí. Se llama Monowi, está en Nebraska y es el pueblo incorporado más pequeño del país y probablemente el más raro también. ¿Y quién vive ahí? Una señora de nombre Elsie Ayler. Ella es la alcaldesa, la bibliotecaria, la camarera y básicamente todo el gobierno local. Si algo se pierde en ese pueblo, ella misma se da permiso para buscarlo. Si hay una junta del ayuntamiento, ella va, toma lista, se da la palabra y se aplaude sola. Elsie atiende la única taberna del lugar que ella misma fundó y también cuida con mucho cariño la biblioteca que hizo en honor a su esposo Rudy, que falleció en 2004. Desde entonces, ella decidió quedarse, cuidar el pueblo y seguir pagando sus impuestos, como toda una jefa. Pero Monowi no siempre fue así. Antes tenía escuelas, negocios y muchas familias, sobre todo agricultores y trabajadores del tren. Sin embargo, como pasó en muchos pueblos, los jóvenes se fueron buscando trabajo y aventuras en las ciudades. Las casas se vaciaron, las tiendas cerraron y al final solo quedó Elsie con su taberna, sus libros
y sus recuerdos. Hoy, Monowi parece una ciudad fantasma, pero legalmente sigue siendo un pueblo, porque él sí presenta los papeles como si tuviera 300 vecinos. ¿Y sabes qué? Lo hace mejor que muchos pueblos con miles de personas. Esto no es solo una lista de pueblos abandonados, es una llamada de atención. Nos recuerda que las comunidades pueden ser frágiles, que el tiempo vuela y que hasta un solo habitante puede mantener viva la esperanza de todo un lugar. Así que ya sabes, si esta historia te sorprendió, imagina todas las que aún faltan por descubrir. Suscríbete, deja tu like, compártelo y mantén curioso, porque lo que viene puede dejarte sin palabras. Si ya tienes tu casa propia, puedes invertir en bienes raíces. E invertir en bienes raíces es bueno. Pero tienes que saber a qué es lo que te vas a meter, porque si te metes pensando que es bueno y que es la mejor opción, entonces podrías perder muchísimo dinero y de eso se trata este video. En este video vamos a estar hablando acerca de la diferencia de invertir en una casa y la diferencia de invertir en otro vehículo financiero. Invertir en casas no es la única opción, entonces vamos a estar viendo nosotros la diferencia, pero ya vimos entonces en resumen cómo Orlando viene de caída, Sarasota, Florida viene de caída, Georgia viene de caída, Dallas, Texas viene de caída, Houston, Texas viene de caída, San Antonio, Texas está en picada, Phoenix, Arizona está enclavado y San Francisco se dio un clavadazo que los que compraron aquí, pues pobrecitos de ellos porque están ahorita sufriendo las consecuencias. Ahora, vámonos rápido al tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, para todos aquellos que estaban pensando invertir en bienes raíces y que estabas a punto de hacerlo, tienes que ver este video. ¿Por qué? Porque a lo mejor en muchas de las ciudades que acabamos de mencionar no es una buena idea ahorita invertir. ¿Por qué? Porque a lo mejor el pago de la casa te va a salir más caro que lo que vas a recibir de renta. Y si eso sucede, entonces vas a tener que estar invirtiéndole dinero mensualmente a la casa y no vas a ver ninguna ganancia por muchos años. Ahora, no estoy diciendo, aquí no estamos anunciando que todo el país está en colapso. No, no, no. Eso normalmente solamente sucede cuando hay un colapso nacional, pero las ciudades que acabo de mencionar son unas de las ciudades del sur que están en colapsos. Hay muchas ciudades que están avanzando, Boston, Massachusetts, Nueva York está avanzando, Chicago está subiendo de precios, Los Ángeles, California están subiendo de precios, San Diego obviamente, entonces hay muchas ciudades que están subiendo de precio, no todo está en colapso, pero las que acabo de mencionar son un ejemplo. Ahora, vamos a ver una comparación de un ahorro con interés compuesto a invertir una casa. ¿Por qué? Porque a ti te gusta mucho la idea de invertir en una casa, pero vamos a conocer nosotros los números. Muy bien, entonces, una inversión en una casa, vamos a ver los gastos totales en 30 años y vamos a compararlo con una casa de $250,000 y vamos a compararlo con un propio ahorro en otro vehículo financiero, en otro tipo de ahorro donde tu dinero también va a crecer. Muy bien, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es lo que sucede? Si tú quieres comprar una casa de $250,000, entonces necesitas aproximadamente un 20% de enganche, que vienen siendo $50,000. Ahora, esos $50,000 no tan solo necesitas tú $50,000, sino que también tenemos aquí la columna del tiempo, el tiempo que tú le inviertes a este negocio. ¿Por qué? Porque es un negocio. Esto no es comprar una casa, y ponme atención en esto. Comprar una casa para rentarla no es una inversión. Bueno, si lo quieres ver así, puedes decir que es una inversión, pero no, simplemente estás poniéndote a trabajar con tu dinero. Una inversión es un lugar donde tú vas, depositas el dinero, te volteas y te olvidas de eso. Esa es una inversión que crece solito. Pero cuando tú le metes el dinero y tú te pones a trabajar con ese dinero, entonces tú estás trabajando tu dinero. Pero
pues se oye muy comúnmente, decimos vamos a invertir en bienes raíces, pero simplemente te pones tú a trabajar con tu dinero. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando tú compras una casa para rentar. Bueno, aquí tenemos el enganche 20%, que son $50,000 de una casa de 250,000, y le vas a invertir unas 60 horas en todo, desde que te pones a ver casas, desde que las andas viendo, desde que andas hablando con el realtor, los contratos, que la inspección, que todo eso. Te vas a llevar unas 60 horas para comprar esa casa. Muy bien. Y lo vamos a comparar con el ahorro. Entonces tenemos el tiempo, tenemos aquí la casa y tenemos aquí el ahorro con interés compuesto del que voy a hablar. Muy bien. Ahora, ¿qué más necesitas? Necesitas pagar los gastos de cierre. Los gastos de cierre, sucede esto, los puedes tú envolver en el precio de la casa y el precio te va a subir, los puedes negociar con el dueño, pero si tú tienes para los gastos de cierre, pues es mejor porque puedes entonces bajar el precio de la casa. Básicamente los gastos de cierre se pueden envolver ahí en el precio de la casa, pero aquí los puse. Los gastos de cierre en una casa de inversión son aproximadamente 3.5%. Aquí está. Y pues ahí no le puse que vas a invertir tiempo porque ya puse las 60 horas que vas a invertir en comprar esa casa. Ahora, vamos a ver qué es lo que sigue. Tenemos también, ya que compras la casa, tenemos los cargos de listado por 30 meses. ¿Qué significa eso? De que tú vas a comprar la casa. Después que la compras, tú necesitas ponerla en renta. Ahora, el error que cometen muchas personas es de que ellos solos quieren rentar las casas. ¿Y qué es lo que sucede? De que no tienen las herramientas para calificar a los inquilinos y luego es un problema que no pueden sacar a los inquilinos, especialmente si estás en una área woke, en una zona woke donde los jueces son liberales, donde el gobierno es liberal y donde defienden más al inquilino que a ti como dueño de la casa. Entonces, normalmente tú comprarías la casa y se la darías a un realtor o a una compañía que maneja casas de renta para que ellos la pongan en renta y te consigan un buen inquilino. Y eso sería la manera más segura de hacerlo. Ahora, para hacer eso, pues tienes que pagar aproximadamente en los 30 años, vamos a hacer cuentas por 30 años. En los 30 años tienes que pagar aproximadamente 30 meses de listado. O sea que ellos te van a cobrar el primer mes y normalmente vas a tener un inquilino cada año y, o sea, unos van a durar a lo mejor 2 años, 3 años, pero otros nada más van a durar 6 meses. Y más aparte, ahorita vamos a ver los problemas que normalmente hay en promedio. Ahora, vamos a ver qué es lo que sigue. Meses no rentado. Entonces, a ver, aquí en los cargos de listado te vas a gastar aproximadamente 180 horas. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a limpiar la casa. El realtor no va a ir a limpiar la casa. El realtor, si algo está mal con la casa, no lo va a ir a hacer. Él no va a ir a cortar el pasto. Ellos solamente van a publicar la casa para venderla. Y tú tienes que invertirle como unas 180 horas en los 30 años. Invertirle como unas 180 horas en el mantenimiento, cortar el pasto, limpiarla y todo eso, que no estoy poniendo esos gastos aquí. En total, en 30 años, tú te vas a gastar aproximadamente $60,000 en pagarle al realtor para que la ponga en renta 30 veces en los 30 años y te vas a gastar aproximadamente 180 horas en que esto suceda. Muy bien. Ahora, después de eso, tenemos nosotros los meses no rentados, que son aproximadamente unos 45 meses. Cuando tu realtor pone la casa en renta para conseguir un inquilino, normalmente va a estar un mes y medio mínimo. Mes y medio va a estar en el mercado. O sea que la pones el primero del mes y de ahí en lo que el inquilino, en lo que vienen las aplicaciones y llega todo, el inquilino ya va a mudarse a la casa hasta el próximo mes como a mitad de mes. O si no, pueden ser hasta 2 meses. Entonces, todo ese tiempo muerto tienes que contarlo. No puedes tú pensar que vas a invertir en una casa y que va a estar el 100% del tiempo rentada. Eso no existe. Aquí hay un término en real estate que se dice vacancy rate.
que viene siendo el porcentaje de tiempo que la casa va a estar desocupada, y eso es normalmente 1 mes y medio por año, lo que equivale a 45 meses en todos los 30 años que tú vas a ser dueño de la casa. Ahí vas a tener que invertirle unas 270 horas. ¿Por qué? Porque tienes que ir a cortar el pasto, tienes que ir a arreglar la casa, tienes que ir a limpiarla, tienes que, no sé, que alguien quebró una ventana y que se metió un gato ahí, y que hay un animal muerto y que todas esas cosas suceden. Y en los 30 años vas a gastar aproximadamente $90,000 en eso. ¿Por qué? Porque esos meses tú sabes, adivina quién va a dar el pago de la casa. Tú vas a dar el pago de la casa cuando esos inquilinos no estén ocupando la casa, y van a ser aproximadamente 45 meses en todos los 30 años. Más aparte, vas a pagarle al realtor el primer mes, ya que el inquilino pague su primer mes. Entonces, ahí ya van todas estas cifras incluidas aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo próximo? Bueno, tienes que los meses no rentados, que son aproximadamente 45 meses por los 30 años, tienes que pagar luz, agua, internet en los meses caídos, que son aproximadamente $150 por mes. Eso lo multiplicamos por 45 meses y estamos hablando de que son aproximadamente $6,750. Y eso tú lo tienes que pagar. Y esto es lo que muchas veces no te comentan cuando quieres comprar una casa de inversión. Ahora, ¿por qué lo tienes que pagar? Bueno, ahora en día las cosas están más aceleradas. No basta solamente con tener el agua y la luz prendida. Debes de tener el agua prendida, debes de tener la luz prendida, porque cuando vayan los inquilinos a ver la casa, a ver si esa es la casa que ellos quieren rentar, si no tienes el aire acondicionado prendido, no van a querer rentar la casa. Si no tienes el agua, se va a hacer una mancha en la taza y la casa se va a empezar a deteriorar. Y después, 2 meses después que quieras prender el agua, puede haber un problema y puede haber una fuga. Eso pasa bastante. Entonces debes de mantener el agua, la luz y el internet, porque ahora hay que cuidar las casas con todo el vandalismo que hay, y a lo mejor vas a poner una camarita y ahí vas a estar gastando aproximadamente 150 al año. Ahora, ¿qué más vas a gastar si compras una casa para rentar? Si durante los 30 años, esto es algo que nadie te lo va a decir más que yo, vas a tener aproximadamente 3 evicciones en los 30 años. Y cada evicción te va a tomar aproximadamente 5 meses para sacar a esos inquilinos. Te va a ocupar aproximadamente 30 horas de tu tiempo y te va a costar aproximadamente $33,000 en sacarlos, ya con los pagos que tienes que seguir dando al banco y con los gastos que tienes que pagar en la corte o al abogado. Ahora, nadie te dice esto, pero si tú compras una casa para rentarla, en los 30 años es mucho tiempo. En esos 30 años van a existir por lo menos 3 personas, por muy bien que tú los filtres, aunque se la des a una compañía de mantenimiento, aunque se la des a una empresa que se dedica a eso, en 30 años de tantos inquilinos te van a salir 3, uno cada 10 años, que no se va a querer salir, y en lo que no se sale no te va a dar los pagos mensuales. Y tú tienes que pagar eso al banco. Y normalmente mínimo son 5 meses para que tú puedas sacar a esa persona. Entonces tú tienes que pagar todos los pagos del banco y después tienes que ir al juez y meter la aplicación. Aquí en Texas cuesta aproximadamente unos $400 si tú haces el trabajo, pero casi siempre te recomiendan que vayas con un abogado. Al abogado le vas a pagar unos $2,000, $3,000, pero los va a sacar más rápido. Y a lo mejor te vas a ahorrar un pago de $2,000 que tenías tú en el préstamo de la casa. Entonces, esto va a suceder por muy bueno que seas. No lo podemos evitar, son estadísticas simplemente. Ahora, ¿cuántas horas totales de trabajo vas a gastar? Bueno, aquí ya tenemos el total de horas que tú le vas a invertir a esa inversión
para tener una casa de renta. Y otra vez te lo digo, no estoy aquí hablando yo de que comprar una casa para rentar es malo. No, no, no. Es una muy buena estrategia y muchas personas les va muy bien. A final de cuentas vas a ganar. A final de cuentas vas a ganar, pero no vas a ganar lo que tú pensabas, sino tienes que considerar todos estos números. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir es todas estas horas que tú vas a invertir? Significa que si tú ganas aproximadamente 30 la hora ahí en tu trabajo, entonces entre todas las horas son como unas 540 horas que le vas a invertir, lo multiplicas por 30 y tú estás trabajando aproximadamente $16,000 por esa inversión que tú tienes. O sea que tú debes de considerar tu tiempo, porque tu tiempo es valioso, tú vales dinero. Por eso cuando vas a trabajar, te pagan por hora y te dan un sueldo. Ahora, lo que muchas veces sucede es de que tú dices, voy a invertir en una casa y le metes muchísimas horas y tú nunca cuentas esas horas como horas de trabajo, pero tienes que contarlas, porque a lo mejor te conviene más, mejor meter overtime, mejor quedarte a trabajar o agarrarte un segundo trabajo, que estar invirtiéndolo aquí, porque aquí a lo mejor vas a estar en pérdidas los primeros años y tienes que considerar todo esto. Entonces, aquí tenemos los números desde el enganche, los gastos de cierre, los cargos de listado, los meses no rentados, la luz, el agua, el internet en los meses caídos, las 3 evicciones que te van a suceder en los 30 años y las horas totales de trabajo. Después de eso, pues vamos a sacar el total y son 540 horas trabajadas que tú tuviste que andar trabajando. ¿Por qué? Porque tú no vas a mandar a alguien a que limpie la casa, te va a salir carísimo. No vas a andar mandando gente que te vaya a cortar el pasto, porque te va a salir mucho más caro y el número de la derecha va a empezar a aumentar más y más. Ese número sube si tú le sigues aumentando y fíjate que no estoy considerando reparaciones. Aquí Dios no lo quiera, un aire acondicionado, ese normalmente, no lo estoy poniendo aquí, pero normalmente un aire acondicionado lo tienes que reemplazar cada 10 años. Y ahorita te va a salir en $8,000, en 10 años te va a salir en 15 y en 20 años te va a salir en a lo mejor $20,000 cambiar un aire acondicionado. Y son gastos que tú tienes que ir previniendo. ¿Qué tal si viene una granizada o si viene un viento, te tumba te tumba el techo? Tienes tú que arreglar eso y pagar el deducible y hablarle al seguro y son más horas de trabajo y más dinero que tienes que invertir. Ahora, hasta ahí vamos bien. Entonces, en total, ya tomando en cuenta el enganche y todo esto, llevamos nosotros gastados $264,700 que salió de nuestro bolsillo. Todo esto ha salido de nuestro bolsillo. Y ahora, ¿qué es lo que sucede normalmente? Que el que te está vendiendo la casa, el realtor o el que te está invitando a invertir y a rentar casas, pues no te lo está comentando porque nadie piensa al futuro. Lo único que estamos viendo ahorita es cuánto está el pago y en cuánto la voy a rentar. Pero todos los demás gastos nadie te los está diciendo. Entonces tienes que considerarlos. Ya cuando en los 30 años, con una casa de 250,000, te va a salir, tú vas a desembolsar de tu bolsa aproximadamente 264,000. Eso es lo que va a salir de tu bolsa. Y lo que paga el inquilino, entonces ya eso es para pagar los otros meses de renta y para pagar las reparaciones. Porque algunos dicen, no, es que cada año le voy a subir la renta al inquilino. Bueno, lo único que puede subirle es el grado de inflación, como va el mercado, que es aproximadamente 3.5%. Eso es en promedio lo que tú puedes subirle de renta a los inquilinos. De otra manera, entonces si les cobras mucho, se te van a ir. Y con un inquilino que se te vaya, mira, se va a crear otro problema porque vas a perder un mes, 2 meses en lo que la rentas otra vez. Entonces, realísticamente, una casa para rentar, esto es lo que vas a desembolsar de tu cuenta de banco, de tu trabajo
Esto es lo que vas a desembolsar realísticamente. Ahora, vamos a ver qué es lo que podrías tú hacer con esos $264,000 en otro lugar. Y aquí es donde viene la comparación. Mira, tenemos la comparación de una inversión en una casa y tenemos la comparación con un ahorro propio en otro lugar. Pues vamos a ver cómo funcionaría cada una de las dos. Vamos a irnos uno por uno. La inversión inicial. Bueno, aquí tenemos la inversión inicial y vamos también, algo que necesitamos muy importante es la edad. La edad de la persona. Vamos a suponer que tienes 35 años y apenas estás lleno de vida, tienes niños chiquitos, tienes a tu esposa, ya vives en tu propia casa y tú tienes un buen trabajo y dices, quiero invertir en bienes raíces. Entonces, vamos a darle y vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, la inversión inicial. Ya vimos que la inversión inicial para comprar una casa tienes que poner lo que es el enganche y lo que son los gastos de cierre, que son aproximadamente $58,000. Ahora, cuando haces un ahorro propio en un vehículo financiero como este que te estoy presentando aquí, no necesitas tanto. Con $36,000 nos van a dar los mismos números al final de los 30 años. Entonces, el objetivo aquí es... Ya vimos que a una casa de 250,000 vas a desembolsar aproximadamente 264,000. ¿Qué pasaría si esos 264,000 que desembolsaste allá los pones aquí en un ahorro donde no tienes que hacer nada? Simplemente iniciarlo y solito cada mes te van deduciendo ese ahorro y va acumulándose y creciendo y acumulándose y te da un montón de otros beneficios. Te voy a explicar cómo funciona esto. Entonces, vamos a suponer que el mismo dinero de la casa lo vamos a poner acá. Ok, entonces, ¿cómo se ve esto? Mira, aquí se ve, está la pantalla de la ilustración de una póliza, de un ahorro como este que te estoy diciendo y ponemos ahí los $36,000 el primer año. ¿Ok? Ahora, después de eso, queremos saber qué protección hay si algo te pasa. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué pasa si falleces? Porque tenemos que hablar de eso. ¿Qué pasa si compras la casa de inversión y a la semana te da un ataque al corazón porque tu realtor no te dijo que ibas a gastar un montón de dinero en otras cosas y falleces? ¿Qué es lo que pasa con tu familia? Bueno, ellos los vas a dejar en un problemón porque ellos no saben cómo manejar la casa. Y es muy probable que dejen la casa perder. Y de aquí es donde salen todos los foreclosures. La mayoría de los foreclosures son padres que, no la mayoría, pero muchos de los foreclosures son padres que fallecieron y sus hijos no sabían qué hacer con las propiedades o no les importaba. Tú estás muy emocionado por comprar una casa para rentar. Pero pregúntale a tu hijo si está emocionado. A él no le importa, él lo único que quiere estar es jugando videojuegos ahorita. O tu hija a lo mejor está en el TikTok y emocionada con otras cosas. Y tú eres el único emocionado y tu esposa también está así como, ay, este José otra vez allá anda con sus inversiones. Y tú eres el único que te interesa. Entonces, ¿qué pasa si falleces? Es muy probable que tu familia va a echar a perder esa inversión porque no la van a poder manejar. Y si no la pueden manejar, pueden perder todo. Pueden básicamente echar a perder esos 58,000 que tú ya habías invertido. Ahora, ¿qué pasa aquí en el ahorro propio? El ahorro propio tiene una protección. Este ahorro te da también un seguro de vida. O sea que tú empiezas a ahorrar y aquí tengo el ejemplo de 36,000 para compararlo con los mismos números de una casa. Pero estos ahorros tú los puedes iniciar con 200 al mes, 500 al mes, 1,000 al mes. No tienes que dar un down payment, no tienes que dar un enganche. Tú los inicias con el ahorro mensual, 200, 300, 500, 1,000, 2,000 al mes, lo que tú puedas ahorrar. Y inmediatamente, desde ese mismo día que te sacan el primer ahorro,
ahí ya te dan también un seguro de vida, que si falleces o algo, en este ejemplo de aquí, con un hombre de 35 años que empieza a hacer la misma inversión acá, le darían $635,000 a la familia. ¿Y qué te parecería esto? O sea que tú compras una casa, tienes una niña de 6 años, de 10 años, y luego falleces y tu esposa no sabe qué hacer con la casa y pierden todo el dinero. ¿Qué te gustaría más? ¿Meter a tu familia en problemas con esa casa de renta que compraste? ¿O que tengan un beneficio desde el día uno y si algo te pasa, que les llegue esa cantidad a sus manos? Y ya con eso, tu hija puede ir a la universidad, tu hijo puede estudiar, puede graduarse de la universidad y van a ser personas provechosas. ¿Por qué? Porque si los dejas con problemas, va a suceder esto. Vas a dejar a tu niña de 10 años con problemas, dolida de su corazón de que su papi, su héroe, su Superman ya no está con ella. Y más aparte la dejaste pobre y con problemas. Tu hija, ¿tú crees que va a ir a la universidad? ¿Con qué dinero va a ir a la universidad? Y va a andar quebrantada de su corazón y pobre. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Hay muchos patanes allá afuera que se andan aprovechando de la debilidad de las muchachas que quedan en esa situación. Entonces, por un lado, puedes dejarlos sin protección y por el otro lado puedes dejarlos con esa protección. Muy bien. ¿Qué pasa? Eso apenas vamos empezando. Ahora vamos con la otra línea. Bueno, ¿dónde sale esto del beneficio de muerte? Si algo te sucede aquí, aquí está, mira. Y esta es una ilustración real que yo hice para las personas de 35 años que ahorran la misma cantidad que el ejemplo que estoy dando. Ahí está, 635,978 es aproximadamente lo que recibirían la familia. Ese mismo día les dan un cheque completito sin pagar impuestos y no tienen que pagar ni un centavito de impuestos. Y ese dinerito que tú tenías proyectado a 30 años, porque tú estás comprando la casa de 250,000, pensando de que en 30 años vas a venderla y vas a tener ya la herencia de tus hijos. Pero ¿qué crees? La herencia de tus hijos la puedes tener ya, hoy mismo, iniciando un ahorro alternativo que no es una casa. Muy bien. Ahora, vamos a pasar al otro beneficio. Accesibilidad a tu dinero, por ejemplo, en 5 años. En ninguno de los dos vas a tener accesibilidad a tu dinero en los primeros 1 o 2 años. Bueno, en la casa nunca tienes accesibilidad, pero aquí, como a los 3 años ya empiezas a tener accesibilidad. ¿Qué significa eso? Supongamos que tú a tu casa le inviertes 58,000. En 5 años, ¿cuánto dinero de estos 58 puedes tú sacar? ¿Sabes cuánto? 0. En 5 años no puedes sacar nada. Tienes que vender la casa y como todavía no tiene equity, no vas a ganar nada, vas a perder porque tienes ahora que pagar comisiones y va a ser algo terrible. O sea que mucha gente se mete con dinero, traen poquito dinero para invertir para una casa, andan muy apretados de dinero. Y lo que sucede es de que en 5 años no pueden vender necesitan dinero urgentemente porque sucedió algo y la casa todavía no tiene el valor suficiente para sacarle. Entonces venden en pérdida y ahí es donde también vienen subastas del banco y casas de foreclosure. Ahora, en 5 años, ¿qué accesibilidad tienes tú si tienes una casa? 0. Si quieres dinero, tienes que vender. Y aquí, en el ejemplo de esta persona de 35 años que ahorra una cantidad similar, vamos a ver cuánto tenemos aquí. Aquí tenemos $61,000 que tú puedes acceder sin pagar impuestos. Tú simplemente llamas y a los 2 días te depositan hasta el 90% de esto. Es hasta el 90% de esto porque si sacas el 100%, entonces se cancela la póliza. Ahí está. Se cancela el ahorro. Muy bien. Ahora, después de esto, ¿cuál es el otro beneficio? Bueno, la protección contra enfermedades. Si te enfermas, o sea,
Hay varios tipos de enfermedades. Están las enfermedades terminales. Eso significa que el doctor te da 12 meses de vida y ya te da un diagnóstico de que vas a fallecer. Enfermedades críticas y enfermedades crónicas también. Entonces, si tú tienes una casa y te enfermas, ¿qué es lo que vas a pasar? Bueno, vas a meter en problemas a tu familia. Y no puedes sacarle nada a la casa. No puedes tú ir a arrancarle una puerta y vender la casa en pedacitos. No puedes hacer eso. Pero aquí, con esta póliza, con este ahorro, tú tienes un beneficio de enfermedades. Imagínate, ya tenemos el beneficio de la herencia de tus hijos. Aquí está. El beneficio de que tú te conviertes en tu propio banco y puedes sacar dinero cuando tú quieras. Y después tienes el beneficio de que si te enfermas, si te da una enfermedad crítica, crónica o terminal, tienes entre $595,000 hasta $1,500,000 para que te cures, para que sobrevivas y para que estés tranquilo los últimos días de tu vida si es que te pega alguna de estas enfermedades. Ahora, ¿cómo se ve esto en la póliza? Mira, aquí tenemos nosotros esta es una ilustración sacada de una póliza real. Y aquí tenemos los beneficios de enfermedades terminales, crónicas y críticas. Si te da las enfermedades terminales significa que si el doctor te dice que tienes 12 meses de vida, entonces empiezas a cobrar. Si tienes una enfermedad crónica como artritis, diabetes, que se empieza a empeorar y no puedes hacer dos de las actividades diarias que incluyen no puedes bañarte, no puedes tener continencia, o sea, usas pañal, no puedes vestirte, no puedes comer, no puedes ir a la taza, no puedes transferirte. Si cualquiera de esas dos, que tengas dos de esas, entonces empiezas a cobrar. Pero si te da una enfermedad crítica como SIDA, como anemia, te quedas ciego o te da cáncer o te da cualquiera de estas enfermedades, ataque al corazón, una parálisis, una embolia, te da cualquiera de estas enfermedades, tú empiezas a cobrar. Ahora, ¿cuánto empiezas a cobrar? Bueno, si es una enfermedad crónica, aquí están los números. A los 37 años, este beneficio empieza a los 2 años después de que tú abres el ahorro. A los 37 años cobrarías hasta 154,000. A los 63 cobrarías aproximadamente 283,000. A los 90 sería aproximadamente 698,000 y te los van a distribuir de acuerdo a tu expectativa de vida, a tu esperanza de vida, o sea, cuántos años te quedan por vivir. Y el resto se lo van a dar a tu familia. El resto se lo queda tus beneficiarios, tu hija, tu hijo, las personas que tú amas, para que ellos se queden bien tranquilos sin problemas económicos. Ahora, si te pega una enfermedad crítica, entonces aquí a los 37 años, 2 años después de que abres el ahorro, te darían máximo hasta 579, a los 63 te darían hasta 1,000,000, a los 90 te darían hasta 1,500,000 y aquí así es como ellos te lo van a distribuir dependiendo la esperanza de vida, y el resto se lo dan a tu familia para que tu hija termine la universidad y pueda hacer su vida y no venga un patán a querer aprovecharse de ella y a querer aprovecharse de la debilidad, del dolor de que tú ya no estás. Ahora, si son enfermedades terminales, ahí están los beneficios. Una enfermedad terminal, o sea, el doctor te dice que te quedan 12 meses de vida, entonces puedes tú cobrar hasta pues toda la póliza. Básicamente puedes cobrar toda la póliza, pero si en la póliza ya acumulaste mucho dinero, como aquí, esta persona de 35, si llega a los 90 años va a tener millones. Cobra 1,500,000 y le queda 1,400,000 para su familia. Imagínate cómo puedes tú cambiar la vida de tu familia. Y este ahorro que lo estoy comparando con una casa, mira, con los dos, con la casa o con este tipo de ahorro, tú vas a dejar muy bien a tu familia. Pero imagínate, si todos tuviéramos un ahorro como estos, todos los hispanos, pasaríamos de ser la clase pobre de Estados Unidos, porque los hispanos lamentablemente somos la clase más pobre de los Estados Unidos, somos los que ganamos 20,000, 25,000, $30,000, pasaríamos de ser los más pobres a
los ricos de Estados Unidos. Automáticamente, si todos los hispanos hiciéramos esto, llevaríamos a la raza hispana de la pobreza a la riqueza en una generación. En una generación podemos hacer esto, en 40 años. Una generación se mide, en la Biblia dice que una generación son 40 años, entonces así es como lo estoy midiendo. Ahora, vamos a pasar a más beneficios, porque aquí no se acaba esto. Vamos a ver qué es lo que pasaría con nuestra inversión en los 30 años. En los 30 años, nosotros en la casa, como ya te dije, vamos a invertirle de nuestro bolsillo aproximadamente 265,000 y aquí en este ahorro la misma cantidad, 265,000. ¿Por qué? Porque en este ahorro pues vamos nosotros ahorrando mensual y en la casa vamos nosotros gastando conforme van saliendo los problemas. O sea, tú compras una casa de renta, tu realtor no te dijo, pero van a salir 1,000,000 de problemas y cada vez que sale un problema tienes que desembolsar y estás desembolsando y más. Entonces, en lugar de estar con esos ataques de pánico de que, ay, ya nada más estás esperando la mala noticia, qué es lo que le pasó a la casa, qué le pasó al inquilino, ya se me salió, ya es fin de mes y ya es primero, ya es segundo, tercero, ya es el quinto día del mes y no recibo la renta y estás tú con esos nervios y ese dolor en tu corazón. Todo eso lo puedes eliminar y simplemente que te saquen el ahorro mensualmente de tu cuenta de banco. Entonces, en los dos invertimos o metimos la misma cantidad. Pusimos a trabajar la misma cantidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve aquí en la póliza? Mira, aquí están. Con este ejemplo, a los 30 años ya le pusimos $262,000, que es muy similar a lo que le invertimos a la casa. Ahora, ¿qué pasa con las ganancias totales en papel? ¿Cuánto tenemos después de los 30 años? Bueno, existe una ganancia que se llama la ganancia en papel. Eso significa que es simplemente lo que vale nuestra alcancía o lo que vale nuestra inversión o nuestro ahorro. Pero es muy diferente, las ganancias en papel son muy diferentes a las ganancias ya realizadas. La ganancia realizada es ya cuando tienes el dinero en la bolsa. Entonces, en una casa que ahorita la compras por $250,000, en 30 años va a valer aproximadamente $701,000. Ahora, ¿cómo saqué este número? Pues lo saqué con la inflación. Porque las casas son el mejor termómetro para medir la inflación. Las casas van midiendo la inflación y si tú ves las ganancias que han tenido las casas a través de los años, es la misma ganancia que ha tenido la inflación, exactamente alrededor del 3.5%. Entonces, una casa que hace 30 años costaba $250,000, ahorita cuesta $701,000 y ahí está tu ganancia en papel. ¿Y cuánto tienes aquí en la póliza? Aquí tienes un poquito menos, pero ahorita te vas a impactar de lo que vas a ver aquí. Muy bien, entonces aquí tenemos las ganancias en papel y mira, aquí tenemos la ganancia en la póliza. Ese es dinero disponible que tú puedes sacar. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuánta accesibilidad tienes tú a los 30 años. Si tú quieres sacarle dinero a estos 701,000 en 30 años, tienes que venderla. Tienes que venderla. Tienes que venderla. Así de fácil. Ahora, mucha gente va a decir, no, es que si llegan los 30 años, sacas una línea de crédito y le sacas dinero. Pero te voy a decir algo. Si tú calificas para que te den una línea de crédito, eso quiere decir que ganas muy bien. Y si ganas muy bien, ¿para qué vas a necesitar dinero? Normalmente lo que sucede todos los días, y yo hablo con gente todos los días, normalmente lo que sucede es, llegan los 30 años y el dueño de la casa dice, necesito dinero, necesito sacarle dinero a la casa. ¿Por qué? Porque no tienen dinero, porque están necesitados de dinero. Entonces van al banco y el banco se da cuenta que no ganan lo suficiente para una línea de crédito. No tienen pruebas de ingresos. Entonces,
Por esa misma razón de que no tienen dinero y están necesitados, el banco no les va a prestar. Entonces, normalmente tienen que vender, tienen que vender. Pero, ¿qué pasa aquí en la póliza, en este ahorro? En este ahorro no tienes tú que vender. Aquí puedes retirar hasta el 90% de lo que está en esta columna. O sea que si a los 60 años tienes 471 aproximadamente, tú puedes retirar hasta el 90%, que viene siendo como unos 420,000. Si es, vamos a suponer que ya tienes 73 años, ya tienes 1,000,000, puedes retirar hasta $900,000. Y esto pues sigue avanzando, sigue avanzando. Muy bien, y tú lo puedes retirar y después meterlo ahí, lo vas a sacar como un préstamo y tú simplemente sigues dando tus ahorros, aquí seguirías dando tus ahorros de, que son aproximadamente 6,630 al mes. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa ahora con cuando los costos para sacar el dinero? Recuerda que yo te dije que tú tienes una ganancia en papel de $701,000. Pero si vendes, si tú necesitas el dinero y necesitas vender, entonces vas a gastar 10% en las comisiones, gastos de cierre, compañía de título, póliza de título y todos los gastos que tienes tú para vender una casa es aproximadamente el 10%. Más aparte, como es una casa de inversión, el gobierno va a estar ahí en primera línea para quitarte un 20% de esa ganancia. Entonces te van a tumbar el 30% aproximadamente, que son unos $210,000. $210,000, a esos $210,000 diles adiós. Y esos son entre comisiones, realtors, compañías de título, impuestos y todo, ahí se te fueron $210,000. Entonces, la ilusión de que tu inversión costaba 700, la ilusión de que tu inversión costaba 701 es simplemente una ilusión. ¿Por qué? Porque es 700,000 en papel, pero si vendes ya no tienes 700, ya tienes como unas 400 y algo. Muy bien. Ahora, en el ahorro, ¿cómo funciona esto? Si tú quieres retirar, ¿cuánto te cobran? ¿Quieres ver cuánto te cobran? Nada. No tienes que pagar impuestos. Y el dinero te lo deposita porque es tu dinero. Ahora, ¿por qué no tienes que pagar impuestos? Porque este vehículo financiero, este ahorro, es una canasta que tiene muchos beneficios. Ya te los mencioné. Tiene el beneficio de la herencia de tus hijos. Ahí está la herencia. Si tú lees la Biblia y eres creyente, tú sabes de que Dios nos manda a dejarles una herencia a nuestros hijos, y los judíos, por eso es una raza que tiene miles de años en esta tierra, y ellos no van a ser, nunca los van a poder destruir. Primero, porque son el pueblo escogido de Dios, y segundo, porque la estrategia financiera de ellos hace que los hijos sean más grandes que los padres, y luego esos hijos, sus otros hijos son más grandes y más ricos y más poderosos, y ellos tienen una estrategia de dejarle una herencia más grande a sus hijos que Dios se las mandó en el Antiguo Testamento. Entonces, en esta canasta de beneficios de ahorro que te estoy diciendo, tú tienes la herencia de tus hijos, tienes protección contra enfermedades terminales, críticas y crónicas, tienes el crecimiento de tu dinero con los mercados, tienes eliminación de riesgo, tienes beneficios de impuesto, que es lo que estamos viendo aquí, y tienes liquidez. O sea que no tienes que esperar a que estás viejito para retirar. Tú, si a los 5 años ya acumulaste algo, ya puedes retirar ese dinero para cualquier cosa que lo necesites. Muy bien. Entonces ahí están los códigos del IRS que le dan el beneficio a este vehículo financiero, que está clasificado como un seguro de vida. Pero no es un simplecito seguro de vida, no es nada de eso. Un seguro de vida regular, tú lo compras, en 10 años ya expiró.
o en 20 años ya expiró. Te tienes que morir rápido con un seguro de vida típico, porque esos se expiran y si no te moriste, entonces ya perdiste. Es como un juego de que tómala o déjala. Ahora, aquí ya vimos entonces los costos para vender la casa. Y básicamente durante los 30 años tu dinero está atorado. Está totalmente atorado tu dinero aquí. Por eso yo no soy, tú has visto que yo no soy de la idea de comprar casas en efectivo. Porque si tú compras una casa en efectivo, pues está bien, ¿no? Y cada quien tiene su propia estrategia. Pero si tú compras una casa en efectivo, tu dinero se queda atorado. Tu dinero se queda amarrado y no puedes sacarlo. No te van a dar, es dificilísimo que te den una línea de crédito, es dificilísimo refinanciar y te van a cobrar $15,000 por refinanciar. Y es algo brutal porque tu dinero está ahí y tú dices, ay, ahora que necesito el dinero porque tengo que vender la casa. Y te obliga a hacer cosas precipitadas que te quitan y te roban las ganancias. Ahora, después de eso, el total dinero de disponible después de los 30 años, después de los impuestos, después de todo lo que te cobran, mira, aquí tenemos 490,000 y aquí tenemos 600,000 que que tú puedes disponer. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí, todos estos años, tú no tuviste que hacer absolutamente nada. Pudiste haber echándote a dormir al sillón y el ahorro te lo sacan automático del banco y no tuviste que hacer nada. Y cuando llegó tiempo de sacar dinero, tú simplemente levantaste el teléfono y empezaste y te depositaron a los 3 días. Pero para la casa tuviste que atravesar por un montón de trabajo y un montón de problemas, de corajes, no sé, hasta te enfermaste de esa preocupación, etcétera. Pero también tienes una ganancia, mira, $490,000. Es lo que tú lograste ahorrar en esa casa. Entonces aquí es donde ya está la diferencia y tú puedes tomar una decisión de dónde poner tu dinero a trabajar. Y aquí mira, está un ejemplo a los 30 años, eso es el dinero que puedes sacar en este ejemplo de una persona de 35 años que ahorra lo mismo que ahorraría que invertiría en una casa. Y por último, la herencia para tus hijos y tus nietos. Muy bien, yo le pregunto a la gente, oye, ¿has pensado en la herencia para tus hijos? La mayoría no ha pensado en eso, pero es muy sabio pensar en eso. ¿Por qué? Porque si nosotros, hay muchas cosas de la manera que te puedo explicar. Te la puedo explicar desde el punto de vista patriótico. Si tú veniste a Estados Unidos porque Estados Unidos te dio lo que en tu país no te pudieron dar. Y si venimos aquí es para que levantemos al país y lo dejemos mejor que como lo encontramos. Eso significa que si tú dejas a tus hijos más pobre que como tú estás y no les dejas una herencia, entonces estás degradando el país. Eso viéndolo del punto de vista patriótico. Pero si eso no te interesa, entonces vamos a verlo del punto de vista de la herencia, ¿no? Son tus hijos y tú los amas. Ahora, este ahorro y cualquier inversión, si tú no amas a tus hijos, pues no tiene sentido. Y básicamente yo me puse a pensar en esto, que si tú, para lo que estás trabajando, si tú no amas a tus hijos, entonces nada tiene sentido. Porque ¿para qué estás trabajando? Le vas a dejar dinero a unas criaturas que tú engendraste que no los quieres. Entonces como que la vida no tiene sentido si no amas a tus hijos. Pero si sí amas a tus hijos, entonces esto hace mucho sentido. Y mira nada más la diferencia. En todo tu trabajo aquí, 540 horas que le invertiste aquí, te va a dar $490,000 de herencia para tus hijos. Y aquí te va a dar 1,200,000. ¿Y qué crees? Es el mismo dinero, fue el mismo dinero, pero en un lado no tuviste que invertir ni horas ni nada y generaste más. Y mira, ahí está, no me lo estoy sacando de la manga. A los 30 años, algo te pasa y tú ya tienes 1,200,000 para la herencia de tus hijos. Literalmente, como te dije, tú puedes cambiar la sociedad hispana en los Estados Unidos. Y
irnos todos de ser pobres a ser la sociedad rica? ¿No te gustaría ayudar para que los hispanos salgamos de la sociedad pobre y lleguemos a la sociedad rica? ¿No te gustaría dejar a tus hijos y a tu descendencia? Porque ellos se van a acordar de ti. Mira, si tú no les dejas nada a tus hijos, ellos te vas a morir, te van a hacer el funeral, un mariachi y se acabó. Para el otro, para la otra Navidad ya no se van a acordar de ti. Pero si tú les dejas 1.200.000 a tus nenes, te van a recordar por el resto de sus vidas, van a poner tu foto grandota en la sala y todas las Navidades van a hablar de ti porque tú eres el héroe que los dejaste bien acomodados en este país. Y no tan solamente tus hijos, tus nietos te van a recordar. Y no tan solo eso, sino que tú le vas a transmitir unos buenos hábitos a tus hijos, porque ahora tú le dejaste a tus hijos y ahora tus hijos eso lo van a tomar de ejemplo para hacerlo con sus hijos y en 100, 150 años, 200 años, tu generación va a ser extremadamente rica aquí en los Estados Unidos si nosotros hacemos esto. Yo ya lo estoy haciendo, ya nada más es cuestión de que tú lo hagas. Y aquí tenemos los números, aquí tenemos los resultados entonces de qué es lo que podemos nosotros lograr. Y pues está en ti si quieres iniciar ahora, quieres iniciar después. Y yo te invito a que lo hagas ahora, porque el tiempo pasa. ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos y no has ahorrado nada? Ya llevas 20 años, ya llevas 30 años. ¿Y cuánto tienes en el banco? ¿Ya tienes 100,000, 200,000 en el banco? ¿Ya tienes $500,000 en el banco? La respuesta en la mayoría de los casos es no. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ahora, como te mencioné, este tipo de ahorros no tienen que ser, no tienes que empezar tú con $36,000. No, 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 no. Tú inicias un ahorro de estos, hoy lo puedes iniciar con, no sé, dependiendo tu edad, $200, $300, $500 al mes, $1,000, $2,000. Hay personas que ahorran $7,000 al mes. Personas que ganan $40,000 al mes, $50,000 al mes, pues ellos fácilmente pueden ahorrar $5,000 al mes. El asunto es iniciar porque los años están corriendo. Y no quiero que pasen 20, 30 años y después te acuerdes de mí y digas, ay, le hubiera hecho caso a ese Sam. Le hubiera hecho caso a ese Sam. Y el tiempo pasa. Entonces, calcula cuánto tiempo llevas aquí, cuánto ya tienes ahorrado y te vas a dar cuenta de que necesitas empezar ya. Ahora, para las personas que no les alcanza para invertir en una casa, pienso que esta es la mejor opción. Porque no necesitas enganche, no necesitas, necesitas calificar, ¿eh? No a todos los califican, pero la calificación no tiene nada que ver con tu puntaje de crédito, ni con cuánto dinero tienes en el banco. La calificación tiene que ver con tu salud. Si tú estás sano relativamente o tengas algún problemita o algo, no va a pasar nada. Si tienes un problema ya grave, entonces ya a lo mejor no te van a calificar. Y esa es otra cosa. Tú puedes decir, me voy a esperar para el otro año porque voy a agarrarme otro trabajo, voy a hacer esto, otro. Puedes esperarte, pero ¿qué sucede? Que si te enfermas de aquí a un año, te pega algún cáncer, alguna enfermedad, van a pasar dos cosas. Ya nunca te van a querer asegurar. Y número dos, no vas a tener ninguna protección para tu vida. Entonces, el tiempo siempre es ayer. Ayer teníamos que empezar a ahorrar, ayer teníamos que empezar a protegernos, ayer teníamos que empezar a invertir. Y si tú lo que quieres hacer es invertir en una casa, pues bueno, pienso que estos números son muy realistas, los puedes tú aplicar en las inversiones que vas a tener y de todos modos vas a ganar. ¿Por qué? Porque el tener una casa te va a dar un orgullo muy grande. Tú vas a una fiesta un fin de semana y les dices que tienes una casa o dos casas o tres casas de renta y la gente te va a ver con los mejores ojos, te van a ver como el inversionista, te van a ver como el Donald Trump de la familia. Ahora, si tienes un ahorro, pues nadie sabe qué es eso, nadie te va a hacer caso, solamente tú sabes que tienes los millones ahorrados. Entonces, esa podría ser una diferencia, el orgullo de pues presumirlo a la familia, porque sí, una persona que tiene 3, 4, 5 casas se escucha muchísimo mejor a que les digas, no, pues yo tengo un ahorrito ahí en un lugarcito.
Nadie le importa un ahorrito. Todos quieren ver algo físico, pero no siempre las cosas físicas es lo que nos da más. Entonces, yo te invito a que empieces ya. No dejes pasar otro día y si tú quieres empezar tu ahorro, ve a la descripción del video y de hecho aquí los que están aquí en el chat se los voy a poner aquí para que si quieren iniciar un ahorro como estos, pues lo puedan empezar. Entonces, ahí lo tenemos. Pedro Barajas dice, no, Giovanni dice, me has hecho reír. Pondrán tu foto grandota. Suena hasta interesante, está bien la idea. Así es. Van a poner tu foto grandota. ¿Qué pasa si tienes 50 años? Sí se puede. Yo tengo clientes que hasta de 62 ya se ven bien los números. Y los que tienen 70, hasta estoy atendiendo a un cliente ahorita que tiene 79 años. Y todavía podemos armar algo. Obviamente ya no da tiempo de hacer millones, ya no da tiempo. Si tienes 30, de 30 a 40, todavía podemos pegarle al millón. De 20, 30, 40, todavía podemos llegarle al millón para que dejes a tus hijos millonarios. Ya de 40 para arriba, ya empiezan a bajar los números, pero también, si tienes $2,000 para ahorrar, aunque tengas 50, esa cosa va a avanzar muchísimo y vas a acumular bastante y puedes pegarle al millón. Entonces todo depende de tu edad, depende de cuánto puedes tú ahorrar. No nos dicen, nos prohíben que le llamemos inversión. Esto no es una inversión, tampoco es un simple seguro de vida. Esto es un ahorro con beneficios. Un ahorro con beneficios. Entonces, familia, muchas gracias por estar aquí. Los voy a dejar con esto y nos vemos hasta la próxima.